En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones de Cochilco y otros órganos de administración del Estado en relación con irregularidades en procesos de licitación de Codelco, particularmente la División El Salvador. De conformidad a los acuerdos de comité, se destinarán 10 minutos para la rendición del informe y 1 hora para el debate, distribuido proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos que habitualmente se definen. Antes de darle la palabra a la diputada Chicardini, me está pidiendo reglamento, supongo. Diputado Alarcón, tiene la palabra. Así es, señor presidente. En nombre de mi amigo René Zafirio, quiero recordarle que estamos fuera del quórum. Un diputado se representa a sí mismo, no necesita hablar en nombre de nadie. Usted tiene la misma potestad que el diputado Zafirio para solicitar. ¿Cuál es su solicitud? Que se detenga la sesión. Él es mi compañero curso, no es cualquier persona. ¿Cuál es su solicitud, diputado Alarcón? Que se detenga la sesión. Porque no hay quórum. Bueno, tiene usted derecho a hacerlo. Estamos haciendo sonar los timbres. Vamos a solicitar que avisen a los diputados que están sesionando en la Comisión de Gobierno Interior, pero se suspende la sesión a solicitud del diputado Alarcón. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra para rendir el informe la representante de la región de Atacama, diputada Daniela Chicardini. Pido silencio en la sala. Gracias, presidente. Honorable Cámara, cumplo con informar acerca del cometido y los resultados de la investigación realizada por esta comisión, cuyo mandato se origina en una solicitud presentada por 67 diputadas y diputados, los cuales establecen algunos objetivos: investigar la actualización de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, el Ministerio de Minería y la Dirección del Trabajo, entre otros órganos de la Administración del Estado, en relación a diversas irregularidades denunciadas en el proceso de licitación del servicio de movimiento de material mina y planta en la División El Salvador de Codelco a la empresa Trepsa Cerro Alto Sociedad Anónima. Otras licitaciones que se realizaron por parte de la Corporación Nacional del Cobre de Chile que pudieran configurar una grave afectación del principio de probidad o eventuales errores, vicios u omisiones en la fiscalización de estas operaciones. Como asimismo investigar la eventual intervención de altos personeros de la empresa estatal a fin de determinar posibles irregularidades o infracción a los deberes del cargo a partir de los antecedentes denunciados por medios de comunicación social y cualquier otro antecedente que pueda ser relevante para el desarrollo de la investigación. La relación del trabajo desarrollado por la Comisión Investigadora en el cumplimiento de su cometido incluyeron las exposiciones efectuadas por los invitados, se describen en el respectivo informe, precisando que esta comisión sesionó entre los meses de noviembre del 2018 y agosto del presente año, donde asistieron los representantes de todos los organismos investigados, representantes de trabajadores, empresas involucradas y ejecutivos de Codelco. Respecto de las principales materias abordadas en nuestras conclusiones, puedo informar lo siguiente. 1. Hubo un término anticipado del contrato con la empresa Santa Elvira sin justificación ni acciones legales iniciadas por Codelco hasta la fecha. 2. En cuanto a la elaboración del plan minero y el error de cálculo, la comisión llegó a la conclusión que el error de cálculo en el plan minero consistió en confundir recursos minerales con reservas mineras. Codelco no adoptó a tiempo ninguna medida para poder corregir el error de cálculo, ni sancionó a los responsables, limitándose solo a pedir la renuncia voluntaria de los involucrados. 3. Sobre irregularidades en el proceso de licitación pública de movimiento de material, se abrió un proceso de licitación pública con información errónea, donde existían diferencias evidentes entre el plan minero y lo solicitado por la gerencia de la División El Salvador. Además, la licitación no cumplió con el objetivo de diversificar las empresas que prestarían los distintos servicios requeridos.
Por su parte, la Contraloría General de la República detectó varias irregularidades en este proceso, como la precalificación y adjudicación de contratos a empresas sin cumplir los requisitos, la falta de formalidad de los antecedentes que respaldan el proceso licitatorio, que el módulo declarado desierto en el proceso de licitación se adjudicó por trato directo a empresa vinculada con INDAC, y ratifica que en materia de eventual conflicto de interés, la normativa interna de Codelco es más débil y de menor extensión que lo dispuesto por la legislación común. 4. Irregularidades posteriores al proceso de licitación. Hubo vinculación entre la empresa INDAC y el hijo del entonces presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro, como también entre el consorcio Transporte San Antonio con la empresa INDAC. Además, se evidenciaron los incumplimientos de INDAC y las gestiones realizadas por el nivel central de Codelco para dar continuidad a esta empresa al interior de la cuprífera. 5. Un aspecto que resulta de toda gravedad es que existieron consecuencias económicas negativas para la división El Salvador sin cuantificar hasta la fecha. 6. Por todos los antecedentes expuestos, la Comisión concuerda en identificar los siguientes responsabilidades administrativas y políticas a nivel de lo que refiere a la empresa Codelco. A nivel central de la administración de Codelco, la dirección superior y administración de la empresa corresponden a su directorio a cargo de su presidente, que en el periodo anterior fue el señor Óscar Landerreche y el señor Juan Benavides, actualmente. Fundamentalmente cabe responsabilidades en el presidente ejecutivo, cargo que desempeñaba don Nelson Pizarro Contador en el lapso investigado. Perdón, diputada Cicardini, me disculpa, quisiera pedirle a los diputados, diputadas que se encuentran de pie, por favor, guardar silencio. Está la diputada Cicardini dando cuenta del informe y quisiera reiterar, por favor, un poco de silencio para que ella pueda continuar. Diputada, tiene usted la palabra y disculpe la interrupción. Gracias, presidenta. A los personeros individualizados cabe agregar los siguientes. El auditor general de Codelco, don César Correa Parker, quien dentro de sus funciones debería expresamente investigar denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en contra de Codelco y sus filiales, y eso no se hizo. El vicepresidente de Operaciones Norte, don Álvaro Aliaga, quien fue informado por los propios trabajadores de los errores del plan minero y no adoptó ninguna medida que permitiera evitar sus nefastas consecuencias para la división El Salvador. El vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo, el señor José Peche, sobre quien recae la responsabilidad por el error conceptual entre recursos mineros y reservas mineras. El vicepresidente de Productividad y Costos, el señor José Robles, responsable de liderar el conjunto de iniciativas estratégicas y planes corporativos de reducción de costos y aumento de la productividad. A nivel de la división El Salvador, el anterior gerente de la división El Salvador, el señor Juan Carlos Avendaño, y el actual gerente general de la división El Salvador, el señor Cristian Tután, quien asumió en el año 2018 cuando las irregularidades se investigaron por esta comisión ya se estaban cometiendo. Existieron una serie de denuncias realizadas por los trabajadores cuya finalidad era evitar pérdidas económicas, arriesgando el futuro de la división El Salvador debido a su estrecho margen operacional. Al respecto, debemos destacar que los trabajadores denunciantes pueden desempeñar un papel importante para develar o descubrir actividades que puedan dañar o poner en riesgo el patrimonio de Codelco por el despilfarro de recursos públicos. Sin embargo, el temor de las represalias, a la pérdida de empleo y el temor de la estigmatización o persecución son factores importantes que mantienen a las personas en silencio dentro de las organizaciones empresariales, lo que no se puede continuar permitiendo, y menos cuando se trata de una empresa estatal como Codelco. 8. Respecto a la actuación de Cochilco, queda en evidencia las graves y profundas falencias del trabajo desarrollado por esta institución, identificando, entre otros, los siguientes cuestionamientos. A.
no consideró la denuncia que le hicieron llegar directamente los trabajadores respecto al proceso de licitación y las irregularidades detectadas en el plan minero de la División El Salvador. Fue solo después de que esta misma denuncia fuera puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República, quien remitió los mismos antecedentes a este organismo cuando Cochilco inició su fiscalización. B. Trabajo poco prolijo, según lo planteado por la misma Contraloría. C. Existen evidentes problemas de gestión al interior de la institución, donde pasaron varios meses sin lograr designar al vicepresidente titular y con funcionarios subrogantes en los cargos más altos. D. No se cuenta con el personal necesario para desarrollar una labor de fiscalización eficiente y profunda, sobre todo considerando que el principal fiscalizado es la empresa minera más importante del Estado de Chile. E. Se observó con preocupación una vinculación con Codelco bastante fraternal, más que evidenciar que se trata de un organismo fiscalizador que debe cumplir su mandato legal. F. Se requirió profundizar el primer informe de fiscalización, dado que se identificaron varios aspectos que Cochilco no contempló, tanto por el ministro de Minería como el Contralor General de la República. Para ello se abrieron nuevos plazos y se dieron nuevos espacios para que Codelco respondiera con sus observaciones. Pasaron meses sin que este trabajo concluyera y finalmente se impidió a los miembros de esta comisión acceder al trabajo finalizado, situación que cuestionamos directamente en el desarrollo de esta comisión. G. En virtud de todos los antecedentes se cuestiona de manera enfática el actuar de Cochilco, ya que no contribuyó de manera sustancial a esclarecer una serie de aspectos que fueran fundamentales en la investigación. 9. Por lo expuesto, esta comisión concuerda en identificar responsabilidades administrativas y políticas respecto a las autoridades de Cochilco, esto es, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, actualmente el señor Manuel José Fernández, aunque debe tenerse presente que a la fecha en que se iniciaron las fiscalizaciones el cargo lo ejercía el señor Sergio Hernández, en tanto que la señora Sonia Esturillo era la directora de fiscalización de la entidad. Presidenta, ¿es posible que me puedan dar 4 minutos más para poder terminar? Me queda solo una hoja, presidente. Muchas gracias. 9. Por lo expuesto, esta comisión concuerda en identificar responsabilidades administrativas y políticas respecto a las autoridades de Cochilco. Esto es, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, actualmente el señor Manuel José Fernández, aunque debe tenerse presente que a la fecha en que se iniciaron las fiscalizaciones en cargo lo ejercía el señor Sergio Hernández, en tanto que la señora Sonia Astudillo era la directora de fiscalización. Perdón si yo lo había dicho. Punto 10. Finalmente, y teniendo presente los antecedentes recabados por la comisión investigadora, se estimó que la Contraloría General de la República debería iniciar un proceso de fiscalización especial directa respecto de todos y cada uno de los hechos cuestionados, dado que existen circunstancias especiales que así lo ameritan. En cuanto a las recomendaciones, proponemos lo siguiente. 1. En esta investigación ha quedado de manifiesto que existe una clara debilidad en la fiscalización que debe tener la empresa más importante y tan valiosa que tenemos como país, que es Codelco, que busca evitar la fiscalización de los organismos que hoy tienen alguna facultad sobre la misma, como Cochilco, o la propia Contraloría General de la República y esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, es fundamental aumentar el poder de fiscalización sobre Codelco. Específicamente es deseable que se entreguen atribuciones a la Contraloría General de la República a fin de que pueda fiscalizar los procesos de licitaciones, tanto para la adquisición de materiales como para la contratación de servicios al interior de Codelco. 2. La gravedad de los hechos ocurridos en la División El Salvador, los recursos perdidos y dilapidados, la displicencia frente a las denuncias oportunas de trabajadores que alertaron de los errores, hace necesario y urgente revisar el gobierno corporativo de Codelco, sus divisiones y sus primeras líneas ejecutivas para que queden claramente establecidas las responsabilidades en cada nivel. 3. Ha quedado de manifiesto también la necesidad de que se establezcan procedimientos modernos para que cualquier trabajador o trabajadora de la corporación pueda hacer y canalizar con seguridad las denuncias de las irregularidades, ilegalidades
o incumplimientos que detecten al interior de la empresa. 4. Hay que fortalecer e internalizar en Codelco la cultura de los cuidados de los recursos y de la austeridad, entendiendo que están administrando recursos que pertenecen a todos los chilenos y chilenas. Para ello se deben revisar los protocolos y mecanismos de control interno que permiten dar garantías de transparencia y probidad en la gestión y en la administración de los recursos. 5. Se requiere una profunda reforma de Cochilco, tanto en su gobierno corporativo como en sus mandatos, como en los mandos ejecutivos, por la dependencia y relación política que tienen con el Ministerio de Minería y el gobierno de turno. Por lo tanto, hay que entregarle mayores atribuciones a Cochilco que den garantías de su autonomía e independencia para realizar sus funciones. Además, es necesario terminar con la obligación de reserva de las actuaciones y fiscalizaciones que pesa sobre sus funcionarios, porque en nada contribuye con su accionar y atenta contra los principios de transparencia y probidad de su misma gestión. 6. Finalmente, en virtud del expuesto en el artículo 318 del reglamento de la Cámara, la Comisión propone remitir los resultados de esta investigación a el Presidente de la República, Presidente Sebastián Piñera, al Contralor General de la República, al Fiscal Nacional del Ministerio Público, al Ministerio de Defensa, el señor Alberto Espina, al Ministerio de Minería, el señor Baldo Procuriza, al Director del Servicio de Impuestos Internos, al Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, al Presidente Ejecutivo de Codelco, al Presidente del Consejo de Defensa del Estado y al Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero. Es todo cuanto puedo informar a esta Cámara, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Chicardini. Hacía mucho tiempo no habíamos visto un informe tan, pero tan contundente como el que usted ha entregado hoy día. Vamos a empezar entonces la discusión sobre este informe que nos ha entregado la diputada Daniela Chicardini y vamos a iniciar, ¿no es cierto? Vamos a iniciar la discusión con la intervención del colega diputado Jaime Mulet. Tiene la palabra, diputado Mulet. Gracias, señor presidente. ¿Cuántos minutos son, señor secretario? ¿Cuántos minutos son al que tengo derecho? 2.19. 2.19. Ok, voy rápido entonces. Señor presidente, muchas gracias. Creo que hay un muy buen informe sin lugar a dudas y creo que se hizo un excelente trabajo en la comisión. Comparto lo que dijo el presidente hace unos segundos. Yo creo, y más que referirme a lo que ya ha señalado la presidenta de la comisión en su cuenta, que mi impresión es que había una voluntad en algún momento de liquidar la división Salvador de Codelco, cuando no estaba la solución tampoco de Rajo Inca, que es un proyecto minero muy importante que ahora se está aprobando y que va a permitir la continuidad de la división Salvador por 40 años más. Yo creo que de alguna manera aquí hubo una negligencia, como se relató muy bien, clara, de parte de una serie de ejecutivos. Confundir recursos con reservas es una confusión abismante, grande. O sea, eso es absurdo en un ingeniero de minas, en un técnico de minas, en una persona que trabaja en una compañía minera. Y eso llevó a tener ese contrato sobrevalorado. Quiero destacar además la función de los trabajadores y trabajadoras que hicieron la denuncia y que cuidaron el patrimonio de Codelco. Y creo que Codelco está en una crisis profunda y creo que esto de alguna manera revela eso, la falta de control, los conflictos que tiene con Cochilco, los conflictos que tiene incluso con la Cámara de Diputados, los conflictos internos, los vínculos y conflictos de intereses no debidamente regulados, la evidencia y la negligencia de los contratos de El Salvador, el grave daño que ha provocado esta actuación negligente a su patrimonio, la pérdida sistemática y progresiva de Codelco en el mercado del cobre y en la fundición y en la refinación, que es brutal, de manera que creo que
hoy día estamos con un Codelco que está en una situación tremendamente dañina y lo que pasó en El Salvador revela eso. Eso digo, su señoría. Muchas gracias, estimado Jaime Mulet. Y a continuación le ofrecemos la palabra a la colega diputada Jimena Osandón. Tiene la palabra, diputada Osandón. Muchas gracias, presidente. Bueno, ¿quién puede poner en duda la importancia que tiene Codelco para Chile? Y por eso celebro yo esta comisión investigadora cuando Codelco se afectan todos los chilenos. Es la principal empresa productora de cobre de mina del mundo. Pero en esta comisión investigadora se vio en particular el proceso de licitación sobre el servicio de movimiento de material, mina y planta de la división de El Salvador. Y la comisión, yo no voy a repetir, pero entre otras cosas llega a establecer responsabilidad administrativa de parte de directivos, que ya fueron mencionados, y de otros niveles jerárquicos que para el que la persona esté interesada lo puede ver en el informe. La misión fundamental del directorio de Codelco, todos lo sabemos y uno cuando lo lee en su ley, es gobernar y es administrar la empresa de modo, dentro de todas las cosas, de proteger y valorizar su patrimonio en el largo plazo, y dice específicamente maximizando a través de el uso eficiente de sus activos e inversiones y de una gestión de excelencia. O sea, tiene una trayectoria y una trascendencia tremendamente importante lo que haga un directorio, lo que hagan sus ejecutivos, lo que haga la plana mayor cuando están trabajando en Codelco. Pero cabe destacar que el informe dice específicamente, y voy a repetir, esto lo leyó en el informe la diputada Chicardini, dice: la dirección superior y administración de la empresa corresponde a su directorio, a cargo de su presidente, que en el periodo anterior fue el señor Óscar Landerreche y en el actual el señor Juan Benavides. Y continúa: fundamentalmente cabe responsabilidad en el presidente ejecutivo, cargo que desempeña don Nelson Pizarro, contador, en razón de todos los antecedentes expuestos y las consideraciones del informe. Es decir, que Nelson Pizarro, el ex vicepresidente Codelco, voy a decirlo así bastante burdamente, en este informe, en alguna parte, es el que se lleva gran parte de la responsabilidad. Es curioso, y lo quiero decir aquí frente a todos ustedes, que queda fuera de toda responsabilidad el expresidente ejecutivo de la época, el señor Landerreche. Natural es preguntar sobre las falencias de controles internos y la clara falla en la selección de los altos ejecutivos en esa época. Curioso que el directorio y su presidente no tengan ninguna responsabilidad. Me gustaría se mencionara que durante la presidencia del señor Landerreche es cuando se realiza todo el proceso contractual investigado en esta comisión investigadora. Y lamentablemente no se menciona, ninguna relación entre el señor Landerreche y cualquier responsabilidad, dado que era el presidente en ese minuto de Codelco. Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, yo estoy a favor del resultado de esta comisión investigadora. Me parece muy prudente todo lo que se ha señalado como recomendaciones, pero a mí me parece que es curioso, por lo menos, que justamente un personaje que hoy día está en la contingencia política en primera línea no se toca, siendo el presidente en ese minuto de una institución tan importante, y lo digo con mucha responsabilidad porque yo vengo saliendo no hace mucho de la misma comisión investigadora donde investigamos ENAP, y a los primeros que se llamó, a los primeros que se enjuició, bueno, no llegó en ese minuto el señor Tonkan, pero no quedó fuera del informe, y aquí la máxima autoridad de la empresa no es mencionada. Eso quiero decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Jimena Osandón. A continuación, y antes de darle la palabra a la diputada Chicardini, que está inscrita para intervenir, queremos saludar con mucho aprecio a la delegación de alumnos del Colegio Novo Horizonte de Quilicura del segundo medio C, que fueron invitados por el diputado Gabriel Silver y que están aquí en nuestras tribunas.
¿No es cierto? Un saludo especial entonces a ellos y le damos la palabra a continuación a la diputada Daniela Chicardini. Tiene la palabra diputada Chicardini. Gracias, presidente. Tengo pocos minutos y la verdad es que no iba a intervenir porque había hecho la presentación del informe de la comisión. Creo que explica de manera bien amplia el contenido de las conclusiones y recomendaciones, pero solo quiero precisarle también a la diputada, por su intermedio, presidenta, a la diputada Sandón, que efectivamente sí hay responsabilidades, tanto para quien fue el presidente del directorio anterior, don Óscar Landerreche, como también el actual señor Juan Benavides. Y obviamente también al presidente ejecutivo que en la anterior y lo que fue el proceso investigativo de esta comisión le correspondió el cargo a don Nelson Pizarro. La verdad es que esta comisión tuvo varios problemas, varias piedras, ¿no es cierto?, en el camino. Precisamente con la entrega de información, y también queda en evidencia el secretismo, el hermetismo que tiene muchas veces Codelco, y yo quiero ser muy enfática en señalar de que cuando uno genera estas instancias de poder revisar a propósito de las denuncias que hacen inicialmente los trabajadores de la División El Salvador en reiteradas oportunidades, no es porque sea antojadizo o porque uno quiera dañar a la empresa estatal. Muy por el contrario, lo que uno quiere es poder protegerla, poder cuidarla, poder darle proyección, viabilidad, ¿no es cierto?, por más años, sobre todo a la División El Salvador. Y la verdad es que eso no es la respuesta o la percepción que muchas veces tiene Codelco. Terminan a través de la prensa dando o esbozando de que esto es una estrangulación para la empresa estatal, que esto es un daño importante de imagen, que esto no se condice con la realidad. O sea, acá yo quiero señalar, diputados y diputadas, que hubo un horror de cálculo que le costó millones y millones a todos los chilenos y chilenas, que le generó un daño importante en términos económicos, no solo a la División El Salvador, sino que a nivel país. Y acá nos asumieron las responsabilidades correspondientes. Acá nadie hizo nada. Es más, no se activaron los protocolos internos de denuncia. Quedó en evidencia de que un organismo que tiene un rol fiscalizador como Cochilco, más bien pareciera ser que tuvieran una relación cercana, fraternal con Codelco, que más que ser una empresa que fiscaliza a una empresa tan importante como Codelco. Además, las responsabilidades que se debiesen haber asumido terminaron por pedirles la renuncia voluntaria a aquellos personeros por parte de los altos mandos ejecutivos de Codelco. Entonces, lo que quiero decir, presidente, de que cuando acá queda en evidencia de que hubo un plan minero que cometió errores garrafales como confundir lo que son reservas mineras con recursos mineros, obviamente de que deja una tremenda incertidumbre de qué es lo que está pasando en Codelco. O sea, esta es la punta del iceberg. No me quiero ni imaginar lo que pasa a nivel corporativo y a nivel divisional con respecto a las licitaciones, porque quiero decirle a los colegas de que acá se levantó una licitación sobre la base de un plan minero que estaba erróneo, que no era real, por cierto, se sobreestimaron recursos, se sobreestimaron trabajadores, se sobreestimaron maquinaria. Esta licitación se adjudicó para poder remover 104 millones de toneladas. En el proceso de investigación, después se dio a conocer que se necesitaban solo 54 millones de toneladas. Y cuando ya estaba culminando la investigación de esta comisión, llegamos a los 24,6 millones de toneladas. Y Codelco termina diciendo de que no se preocupen, acá no se perdió nada de los recursos, porque vamos a reubicar estos servicios en otra división. Y hace un par de semanas atrás recibimos a trabajadores de Gavi
donde dicen de que evidentemente un servicio mucho más caro de lo que probablemente se podría haber contemplado en una eventual licitación. Entonces, presidente, lo que yo quiero decir es que lamento mucho de que acá los trabajadores hayan hecho las denuncias una vez que se hizo la entrega de información formal donde los acompañé a la Contraloría General de la República. Recién ahí Codelco reconoce este error de cálculo, pero yo digo que es una irregularidad a todas luces, a través de la prensa. Yo creo que acá tenemos mucho que hacer. Tenemos que avanzar a reformular, reestructurar, darle mayores atribuciones fiscalizadoras a Cochilco, pero también a Contraloría, fíjese, presidente. Y quiero terminar señalando, presidente, que es tan grave esta situación que nosotros vamos a remitir todos estos antecedentes al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y al Presidente de la República para que no quede la impunidad. Porque este es un daño que le genera a todos los chilenos y chilenas. Lo que nosotros queremos cuidar es a la empresa estatal más grande que obviamente tenemos como país, pero que se codea con las empresas más grandes a nivel mundial. Y que en estricto rigor esos recursos finalmente se reflejan en políticas públicas que van en beneficio para la mejora de calidad de vida de todos nosotros, de todos los chilenos y chilenas. Así que lo que nosotros queremos hacer es cuidar estos recursos y que no exista el despilfarro de recursos que se ha dado y que por lo menos constató esta comisión investigadora. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Daniela Chicardini. A continuación, y en el tiempo de Revolución Democrática, le otorgamos la palabra al colega diputado señor Paulo Vidal. Tiene la palabra, diputado Vidal. Gracias, presidente. Sí, a ver, primero decir que respaldo y apoyo el resultado de la comisión expresado en el informe que se ha dado a conocer hoy día en la sala, pero lo primero que quiero destacar y que creo que es muy relevante para el resultado de esta comisión y para el hecho de que esta comisión existiera fue la valentía de los trabajadores y trabajadoras que denunciaron esto incansablemente. Lo hicieron en cuanto esto se estaba ocurriendo, lo hicieron a través de todos los canales que pudieron. Y también reconocer ahí la decisión de la diputada Chicardini de impulsar esta comisión porque claramente ameritaba, pero sobre todo por el impulso que le dieron los trabajadores, reconocerlos a ellos. El informe muestra que existieron muchos errores e irregularidades en las decisiones tomadas por las anteriores planas directivas de Codelco y también por las actuales. Entre otras, el término anticipado del contrato con la empresa Santa Elvira, que hasta el día de hoy no ha tenido justificaciones legales, ni siquiera alguna acción iniciada por Codelco. Que existió un error de cálculo, que lo explicaba recién la diputada Chicardini con más detalle, sobre los cuales Codelco no tomó ninguna medida posterior ni sanción respecto a las personas que llevaron a esta empresa a cometer un error tan grande y tan significativo. Y también existieron irregularidades en el proceso de licitación pública de este proceso. O sea, cuando se asignaron eran 5 paquetes donde la idea era que se diversificara los oferentes y finalmente terminaron calificando de manera condicionada a empresas que no cumplían con los requisitos necesarios y terminaron otorgándole la concesión a esas empresas. En un proceso que reconoció el Contralor en la comisión completamente irregular y fuera de norma. Como si Codelco fuera un Estado independiente dentro de otro Estado independiente haciendo lo que quería. Respecto de Cochilco también quedó en evidencia las graves falencias de trabajo y fiscalización de esa entidad que ignoraron sistemáticamente las denuncias que habían hecho llegar los trabajadores de la División El Salvador y con esos mismos informes Contraloría sí pudo identificar de manera rápida las múltiples irregularidades que este informe constata. Por lo tanto, algunas recomendaciones que quiero destacar en el poco tiempo que me queda es que Codelco buscó evitar la fiscalización de los organismos que hoy día tienen alguna facultad sobre la misma, como la Comisión Chilena del Cobre, como Cochilco, como la Contraloría General de la República o incluso como esta propia Cámara de Diputados. Por lo tanto, creo que es importante aumentar la capacidad de fiscalización sobre Codelco, que los hechos investigados son graves, que son muchos recursos perdidos y dilapidados, que se hace completamente necesario revisar el gobierno corporativo de Codelco, sus divisiones, su primera línea ejecutiva y que queden claramente establecidas las responsabilidades en el orden político, administrativo y también empresarial. Y
finalmente quiero decir, lo que necesitamos es un Codelco que sea una empresa que mire hacia el futuro, que esté al servicio de Chile, que pueda explorar otros recursos, pero de manera sustentable, innovadora, agregando valor, incorporando a Chile en cadenas de valor global. Por lo tanto, Codelco no tiene que seguir funcionando al margen de la normativa de transparencia y probidad que tiene nuestro país, nuestros organismos públicos, sino que por el contrario tiene que dar el ejemplo y dar un paso hacia adelante, y esta comisión que destapa irregularidades nos permite saber dónde tenemos que hoy día apretar a Codelco para que pueda funcionar de mejor manera en el futuro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pablo Vidal. Le vamos a dar la palabra a continuación en el tiempo del Partido Comunista, que le ha cedido sus minutos al diputado Jaime Mulet para que intervenga, pero antes vamos a saludar a una delegación que viene haciendo, tengo entendido, ingreso a la Cámara de Diputados, a la sala. Es la delegación del cuarto medio B del Liceo Agrícola del Carmen de la comuna de San Fernando, que vienen acompañados por... ¿Todavía no entra? No. Bueno, hay un error aquí, diputado. Después lo saludamos, perdón. Vamos a esperar nosotros a saludar también a la delegación que ha hecho ingreso recién. Nos harán llegar los antecedentes en breves segundos. Diputado Mulet, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias al Comité Comunista por el tiempo que me cedieron. Este es un tema muy relevante, presidente. Muy relevante en mi caso de ser diputado por Atacama, porque está la división Salvador, sino que también muy relevante en todo Chile. Codelco es la principal empresa del Estado, lo hemos dicho una y otra vez, pero la verdad es que Codelco deja mucho que desear. La investigación que se hace en esta comisión lo señala con claridad, y voy a leer algunas partes de las recomendaciones que son muy importantes. Recomendaciones adoptadas por unanimidad. En esta investigación ha quedado manifiesto que existe una clara debilidad en la fiscalización de Codelco. Voy a leer los titulares. La gravedad de los hechos ocurridos en la División Salvador, investigado y comprobado en esta comisión investigadora por los recursos perdidos y dilapidados, la displicencia frente a la denuncia oportuna de los trabajadores que alertaron de los hechos ocurridos, y sigue. Tercero, ha quedado de manifiesto también la necesidad de que se establezcan procedimientos modernos para que cualquier trabajador o trabajadora de la corporación pueda canalizar y hacer denuncias seguras, sin que los persigan, porque persiguen a los trabajadores. Cuarto, fortalecer e internalizar en Codelco la cultura del cuidado de recursos y la austeridad. Quinto, se requiere una profunda reforma de Cochilco, que es el fiscalizador. Su gobierno corporativo es muy débil frente a una empresa como Codelco. Entre otras cosas, es lo que se señala aquí dentro de las recomendaciones. Y la verdad, señor presidente, y yo me quiero referir a esto, aquí yo no sé si quieren destruir Codelco y privatizarlo o desarmarlo, pero revisaba los antecedentes y fíjese que estos ejecutivos, los responsables directos, que hicieron perder una cuantiosa cantidad de recursos a la división más pobre de Codelco, que es la división El Salvador, la más pequeña, la que requiere mayor cuidado incluso en el manejo de recursos, aunque lo requieren todas, que no escucharon a los trabajadores preocupados de defender su empresa y defender al país, y que hicieron la denuncia oportunamente. Eso evidencia que había una situación de mala fe, de distracción de recursos, creo yo. Por eso que pedimos también que los antecedentes vayan al Ministerio Público y allá ellos harán la investigación que tienen que hacer. Pero miren los sueldos que ganan. Un vicepresidente de operaciones de Codelco, 558 millones al año. Estoy viendo la página web de Codelco. Un gerente de división, 262 millones. Auditor general, que tiene una tremenda responsabilidad en esto, 400 millones al año. Gerente de división, 398 millones, y así, sueldos millonarios. Y nos tienen acostumbrados a decir que ese es el valor o los sueldos que están en el mercado en cargos ejecutivos en empresas similares. Pero las empresas similares no se dan estos gustos de perder tantos recursos, de confundir recursos con reservas minerales. Los echan al día siguiente. Aquí no echaron a nadie, recomendaron con una actitud muy débil y lenidad que me parece muy grave. Por eso que creo que aquí hay un muy buen trabajo y un muy buen informe. Ahora nos anuncian que van a vender Ventana porque ya no funciona bien Ventana. Y vamos a perder capacidad de fundición y de refino en el país, que la hemos venido perdiendo sistemáticamente en los últimos años. Vamos a tener que perder también seguramente después Paipote. No, hay que hacer buenas, nuevas fundiciones y refinerías. Corresponde ahora votar el informe de la Comisión Investigadora de las actuaciones de la Comisión Chilena del Cobre,
el Ministerio de Minería, la Dirección de Trabajo y otros órganos de la Administración del Estado en relación con irregularidades en procesos de licitación realizados por Codelco, en particular en el proceso de licitación del Servicio de Movimiento de Material, Mina y Planta en la división El Salvador. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y todas las señoras diputadas? Resultado de la votación. Diputado Velázquez y diputado Alarcón falta. Diputado Velázquez. ¿Sí? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 96 votos, 2 abstenciones. Aprobado entonces el informe de la Comisión Especial Investigadora. 96 votos afirmativos y 2 abstenciones sumó el informe de la comisión que investigó las irregularidades en el proceso de licitación del servicio de movimiento de material mina y planta en la división El Salvador de Codelco. El documento recomienda, entre diversos puntos, entregar mayores atribuciones a Cochilco que garanticen su autonomía e independencia, establecer la obligación de rendir cuenta anual a la Comisión de Minería de la Cámara respecto a las gestiones y fiscalizaciones realizadas y terminar con la obligación de reserva de sus actuaciones y fiscalizaciones que pesa sobre los funcionarios de Cochilco. Se confundió un concepto básico en minería y que uno esperaría que los profesionales que trabajan en la empresa más importante de nuestro país, por lo menos en ese sentido, no tengan confusión y se confunde recursos mineros por reservas mineras y eso hace de que se abulte, ¿no es cierto?, la cantidad de material. Inicialmente eran 104 millones de toneladas las cuales se tenían que remover, luego bajamos a 74, hoy día estamos en 26,4 millones de toneladas. Entonces, ¿qué quiero decir? Se sobreestimaron montos, recursos, trabajadores, maquinarias y esto es grave. Esto es grave porque generó un daño importante en términos económicos de la empresa. Recursos que por lo demás tienen que hoy día asumir todos los chilenos y chilenas. Lo que nosotros acá constatamos en la comisión que primero tenemos una institución fiscalizadora como es Cochilco, que no tiene las atribuciones, no tiene las competencias, que le falta recursos y creemos también que pueden existir eventuales conflictos de interés entre las empresas que se han adjudicado algunas licitaciones y otras que se han contratado de manera directa algunos servicios con algunos personeros de altos mandos ejecutivos, mejor dicho, dentro de la empresa. Establecimos responsabilidades concretas del director ejecutivo, de distintas autoridades de Codelco. Y también señalamos que Codelco hoy día aparece como una empresa muy aislada, que no le gusta que la fiscalice la Cámara de Diputados, no le gusta que la fiscalice Cochilco, no le gusta que la fiscalice nadie, la Contraloría, pelea en los tribunales porque termina siempre tratando de no entregar información que se le pide por organismos fiscalizadores. Y eso no lo podría entender, pero si fuera una empresa eficiente. Pero esto se demuestra que es muy ineficiente. Ejecutivos ganan 400 millones, 325 millones de sueldos al año. Ellos dicen es que así es el sector privado. Somos ejecutivos de alto valor, de acuerdo al mercado internacional de empresas mineras de la magnitud de Codelco. Pero yo creo que ninguna empresa privada deje estos ejecutivos con estas irregularidades y lenidad con que actúan, donde se pierden recursos importantes, que en este caso son de todos los chilenos, porque es una empresa estatal. Es una investigación que pudimos hacer gracias a los trabajadores de Codelco, hicieron ellos la denuncia. Incluso algunos los castigaron por hacer la denuncia, los persiguieron, los terminaron echando.